Bien, amigos, como todos los viernes, tenemos a José Israel Cuello, que por cierto, hoy la temática se la vamos nosotros a robar a José entera, porque yo le traigo una agendita de la que a él no le gusta, pero él tiene que hacernos regalos de vez en cuando. José, el gobierno dominicano, los gobiernos dominicanos, ¿hasta dónde pueden, sin irse a la montaña, sin romper relaciones, sin hacer lo que hizo Cuba, decir, bueno, esto aquí hay, ¿cómo se llama eso que los países tienen? Orgullo y nacionalismo. Libre determinación. Nosotros, esta es una nación. Soberanía. Soberanía. ¿Hasta dónde puede ser soberano un país como nosotros frente a Estados Unidos? ¿O hay limitantes? Depende de la coyuntura y quién esté gobernando allá. Depende, ¿verdad? Y quién está gobernando allá. Y no tiene que ver con la situación mundial a veces. Siempre la situación mundial afecta a la situación regional. Y justamente lo que tú dijiste, depende, pero hay cosas que en Estados Unidos, sin importar quién gobierna, la política es la misma. Por ejemplo, lo que Estados Unidos quiere de República Dominicana para resolver el problema haitiano, los dos partidos lo quieren, no importa que sea. China, Estados Unidos no quiere a China en América, no lo quiere, pero ninguno de los dos, la forma en que lo expresan, pero es así, que hay cosas que los dos están de acuerdo, que es el sistema que lo obliga. Fíjate, la economía tiene una capacidad expansiva que determina esas acciones. Estados Unidos, lo reitero una y otra vez, porque su alianza con China en un momento determinado, para una tontería y una perversidad de debilitar la posibilidad de una restauración en las relaciones chino-soviéticas. Hubo un momento los soviéticos le entregaron a Khrushchev, a los chinos, los quitaron, buscando una beneficia allá, que era la beneficia natural, geográfica, porque Estados Unidos no tiene frontera con China, pero Rusia sí la tiene, por la vieja Unión Soviética. Entonces era natural que ellos se asociaran, era natural también por la doctrina que ambos decían sustentar y cuya fidelidad debatían. Pero en definitiva era un problema geopolítico, de expansión, de crecimiento, de la necesidad de uno con el otro. Bien, un día Kissinger, que era la cabeza de ese gobierno de Nixon, se le ocurre, para enchinchar sobre todo, extenderle la mano a China. El resultado de esa sinergia, que duró 20 años, 30 años tal vez, desde la caída de Khrushchev hasta ahorita. Bueno, no hay que ser preciso en el detalle, pero ese fue el tiempo que duró. La cantidad de gente que pasó al mundo moderno allá es la mayor que se haya logrado tiempo alguno en la historia de la humanidad. Y eso no se pudo prever. Es decir, Estados Unidos puede decir que cuando Bush y Kissinger, Bush padre y Kissinger fueron a China, se equivocaron. Ellos trazaron esa política, no se equivocaron nada. En ese momento era importante. Vamos a convertir a China en la fábrica de nosotros. No. Pero, bueno, vamos a aprovechar esto, pero vamos a evitar que ellos se junten. que los rusos. Que esos se junten. Oh. Yo le tenía miedo a eso, que estaba lleno de debilidades. Porque todo eso era bueno. Bueno. Eso logró efectos geopolíticos importantes, porque tal vez esa relación entre China y Rusia, que era la natural por sus vocaciones expresadas,
era la natural, sencillamente se frustró. Bien. Pero los resultados en el desarrollo del ser humano son asombrosos. No, muy bien. Ese O sea, asunto. ¿cuántos cientos de miles de gente? Tan gente como cualquiera de nosotros, o superiores. Sí, que en cierta forma pasó lo mismo, pero fue dentro del territorio americano que una gran cantidad de hindúes se prepararon dentro de Estados Unidos y hoy están desarrollando su país. Posiblemente en un momento dado sean demasiado que pudieran estar causando problemas de competencia a Estados Unidos en tecnología. Probablemente la India entendió que esas alianzas eran útiles. Eran útiles y las replicó. Ah, ya. Ella por su propia decisión, porque los chinos comenzaron por ahí. Los americanos llegaron al otro día a poner fábricas. Las universidades norteamericanas están llenas de talentos chinos. Hoy. Y los hospitales están llenos de los hospitales de talentos chinos y de hindúes. Y los que proyectan el desarrollo de las naciones ya hablan de que la India, en 2 gobiernos con esa política, en 2, ya están cosechando posibilidades de pasar de un sitio infame en el desarrollo a una de las primeras potencias mundiales. Pero lo de China con Rusia era un factor que fue lo que decidió para que eso no ocurra. Pero hay otras cosas que, aunque no se pueden tratar de una manera más profunda, uno quisiera saber, en esas imposiciones de cosas que para ti, para mí son un poco absurdas, como por ejemplo la aprobación de leyes raras en los países nuestros. Dice, ustedes deben aprobar tal o cual proyecto en que se permite el aborto, en la que se permite el matrimonio homosexual. ¿De dónde sale eso, José? Rompiendo 2.000, 3.000 años de civilización, de que era de otra forma. Bueno, eso es el sentimiento del poder imperial. ¿Y quién es el poder imperial? La tendencia a ¿El dinero americano? No, la tendencia a crecer de las naciones. ¿Y crecer implica limitar eso? Crecer implica difundir tu cultura, expandir tu cultura. El primer dominio político es el dominio cultural. Antes que nada la costumbre. Eso define las naciones. Pero precisamente, uno ve que estábamos hablando de la India y de cómo los avances que puede exhibir hoy en día vienen después de una etapa colonial. Entonces, no tiene que ver en parte el desarrollo con el momento en el cual un país deja de verse como oprimido, y sino como que decide aprovechar las ventajas de quizás de una cultura que se le quiso imponer dentro de durante un momento de su historia. Bueno, pero los tiempos tú los puedes medir en los resultados. ¿Cuál influye más en la vida política norteamericana, los cubanos o los puertorriqueños? Eran iguales. Hace 60 años. Sí. Y hoy la influencia de Estados Unidos de los cubanos es superior a la influencia de los puertorriqueños. Sí. Con la diferencia de que los cubanos no tienen retorno, mientras que los puertorriqueños sí pueden en algún momento ser inútiles para Estados Unidos. Uno ve, por ejemplo, las 2 Coreas. Uno dice, oye, pero mientras en el norte todavía la occidentalización es un objeto punible, vamos a decir. Es decir, tratar de pensar un poquito como gringo es algo que se le puede hasta ser motivo de una sanción en Corea del Norte. En Corea del Sur uno ve que quizás es lo que se quieren parecer todo eso y aprovechan lo que es el estilo de vida, el desarrollo, las inversiones y todo. Entonces uno dice, oye, pero así también en la India, estuvieron colonizados por los ingleses mucho tiempo,
pero y que por lo menos de lo que los ingleses dejaron cuando se fueron, lo dejaron como encaminado en una ruta de desarrollo. Eso es lo que yo digo. Todo comienza en empezar a dejar de ver esas cosas como malas para desarrollarse. Bueno, el desarrollo implica muchos factores, Sí. no solamente esos factores ideológicos, conceptuales. Hay hábitos y costumbres Sí. que son más importantes que nada. ¿Por qué el imperio inglés dejó mejores resultados en el mundo? Bueno, porque el imperio inglés vendía la revolución industrial. Esa Era su marca de fábrica con donde se metía. Ese era, marca un indicador de un camino coherente con las posibilidades del momento. Estados Unidos en un momento determinado llegó a ser más poderoso que los ingleses. Entonces ya es el jefe del grupo. Sí. Hoy ellos le dan órdenes a los ingleses. Sí. Pero los ingleses son capaces de, por sus fragmentaciones internas, de echar a pique la unidad monetaria europea, Sí. que era un factor de consolidación del poder norteamericano en Europa. Sí. Sí. Y con el Brexit no sueltan un poquito eso los ingleses, después de eso no se descuida un poquito lo que es la influencia económica de Inglaterra en el resto de Europa. No, De la City como centro de negocio. Es parte también del conflicto de larga data que ha conducido a dos guerras mundiales entre Alemania e Inglaterra. Ellos van siendo potencias menores, mientras los otros, con menos desarrollo interno, van siendo potencias de otro orden, porque el volumen de su producción es mayor y tienen más importancia en la economía mundial. La India y China tienen población, tienen territorio, pero no tenían conocimiento. Eso. Tú le aportas el conocimiento y hay un momento que te desplazan. Sí. Tú puedes proyectar una decadencia de Europa. Sí. Sin embargo, hoy el conjunto europeo es un conjunto sumamente importante en el desarrollo humano. Pero sus niveles de influencia van bajando. Sí. Y las potencias, ¿dónde se hacen? Donde hay grandes poblaciones que asumen un desarrollo y en consecuencia desplazan. Sí. Ingeniero, escuché en estos días el término larga marcha, entonces yo quisiera, dentro de ese proceso de desarrollo de los chinos, eso fue como un intento autóctono, vamos a decir, un intento interno de ellos, de lograr algo que es lo que ellos tienen hoy en día. Mira, en términos políticos, la China imperial, porque la China fue imperio antes Sí, de esta época. sí, imperio. La China imperial fue prácticamente demolida por las influencias externas de Japón, sobre todo, y periférica de Inglaterra y las potencias coloniales de sus tiempos. De manera que la historia china desaparece de la historia humana prácticamente todo el siglo XIX. No tiene importancia universal. Para los chinos sí tiene la importancia de que fue su tiempo, para los chinos de esa época. Sí. Y sus usos y costumbres todavía se mantienen en muchos aspectos. Dentro de esa situación fue una situación de una guerra interna que debilitaba el conjunto y que permitía el dominio que no pasó de las orillas Sí. de Inglaterra sobre todo y otras potencias neocoloniales. De ahí está la herencia de Hong Kong, que es un territorio que formalmente China le cede A Inglaterra. a Inglaterra por 100 años. Sí. Y su desarrollo fue tan natural, los resultados fueron tan... que cuando cumplió 100 años, Inglaterra lo entregó, no podía pelearlo, sencillamente. Pero la huella humana, la huella cultural de Hong Kong lo marca. Industrial. Y si tú caminas por el inmenso territorio chino, tú te encuentras 60 diferencias de esa misma naturaleza. Sí. Bueno. Ahora, la unificación de todo ese conjunto comenzó con eso que tú señalabas de la larga marcha. La larga marcha. Cuando
Mao Zedong, dirigiendo la guerra interna que dio lugar a su poder, avanza con el lema de la Gran Marcha, que unificaba políticamente al interior de la China del momento, frente a todos los efectos, los cercos imperiales que trataban de tomar partes de su territorio. Era de unificación. El que lo tomó en un momento determinado fue Estados Unidos, integrando las dos economías. Entonces, Y el que más influencia tiene hoy en China no es Japón, ni Inglaterra, ni Alemania, todos esos que pretendieron llevársela por territorio, sino el que se la llevó por la cabeza. Esos son los que más influyen. Carlos Alonso es un locutor que se hizo periodista y pretende, y lo ha logrado, seguir las normas que caracterizan un buen periodista, que es imparcialidad y objetividad. Lo que implica que la expresión de algún tipo de opinión o juicio, él lo evade, porque no quiere caer en el partidismo. Tanto es así que nunca ha buscado un trabajo de relacionador público ni nada de esas cosas. Esto es el caso de Carlos, que mucha gente no entiende el por qué en un programa en que todos opinamos, él es muy específico en sus opiniones, solamente en lo que sea edificación de opinión del público. Pero en el otro extremo podíamos estar nosotros los viejos. Y José Israel tiene una condición que no lo tienen muchos dominicanos. Primero, José Israel no tiene que leer la historia de los últimos 60, 70 años. No tiene que coger un libro y leerlo, porque él la ha vivido. Y segundo, José Israel Cuello tiene la particularidad de que nadie le puede enmendar la plana. Él se puede dar el lujo de hablar lo que sea. Y hay dos preguntas que a mí me gustaría, y confieso que no lo sé. Y mira que yo he sido contemporáneo de José Israel y yo no he podido determinar por qué las personas que militaron en lo que llamamos izquierda generalmente no utilizaron nunca la palabra soberanía ni nacionalismo. Y si usaban nacionalismo le ponían revolucionario al lado. ¿Cuál es la esencia de la izquierda? Es que es internacional, no es nacional. Y segundo, soberanía no existe para lo que era la izquierda. Bueno, eso habría que preguntárselo a cada quien. Yo lo sé. No, nacionalismo suena a nazi, entonces yo creo que No. nacionalismo suena a No nazi. tiene nada que ver. Pero yo te voy a decir una... Fíjate, el efecto. ¿Por qué? El efecto. Porque suena nazi. Yo te voy Es que a decir- en la pero estrategia ven acá, propagandística eso llegó a un punto que las personas que decían que este era un país diferente a Haití, el Peña Gómez le puso nacionalista de hojalata. Sí, pero ¿No fue así? en la izquierda a veces se evitan términos que puedan hacer referencia a regímenes malignos. No, lo que pasa es que yo lo que no le puedo pedir a José, porque José eso hay que preguntárselo a los Estados Sí, Unidos. sí. Si realmente la izquierda dominicana tiene la misma agenda de Estados Unidos con respecto a las relaciones dominico-haitianas. Eso es una cosa que yo quisiera, que alguien que sea imparcial diga, a mí me parece, a mí no me parece. Tiene la misma agenda. Porque yo nunca he visto que ha venido una persona de izquierda a decir, esto es un país aparte, aquello es otra cosa. Nunca han dicho eso, nunca. No. Pero es que la izquierda mundial, la que ejerció un poder ideológico En un momento, se inspiró en la Revolución Soviética. Ajá. Eso fue lo que esparció esa idea en el mundo. Y en consecuencia está inoculado el sentimiento internacionalista como definición de metas y objetivos. Y las 15 naciones que eran aliadas, no eran simples aliadas, ese era un imperio que ellos manejaban. Las 15 que quedaron en el 90 libres. No, pero esas 15
De esas 15 había, 11, no sé. eran dos partes. Sí. Había una herencia de la Segunda Guerra Mundial cuyos límites culturales, ideológicos, Tú nacionales. dices que no es lo mismo el Kazajistán que Polonia. Claro que no, claro que no. En la mente humana, hay que buscarla en un libro muy secreto. No está la fecha en que el Imperio Ruso creció y se cogió a Kazajstán. O a uno más cerca, a Uzbekistán. Sí, lo están. De toda la parte turca del Sí. Imperio Ruso. ¿Eh? Sí, sí. El Imperio Ruso pasa a ser Imperio Soviético cuando se proclama la Revolución Soviética en aquel territorio. ¿Y cuándo es que la Siberia pasa a ser parte de Rusia? ¿Cuándo es que La Siberia entera, ¿cuándo es que pasa a ser parte del territorio ruso? cuando es que Rusia se separa de la Siberia? El Imperio Mongol fue previo al poder soviético. ¿Eso era mongol? Claro. Bueno, sí. Mongolia era antes de Rusia. Rusia es un imperio nuevo, si se quiere, pero tuvo una expansión periférica muy alta y muy intensa, no solamente de la Unión Soviética, sino de Rusia misma. Polonia, que la gente lo ve fue más importante que Rusia durante mucho Entonces, tiempo. Polonia, Hungría, eso no se puede hablar cuando se habla de lo otro. Eso es de las guerras. Esos son resultados de la expansión rusa tras la Segunda Guerra Mundial. Y la situación de Tito, ¿cuál era con Yugoslavia? Eso era otra cosa. Que los méritos políticos, ¿Ah? los méritos políticos de Tito eran propios y tenía criterio. Él hizo su poder. Entonces él era a él diferente no- a Stalin. No, Stalin también hizo su poder. Pero Stalin era un ruso y Tito era un yugoslavo. Sencillamente. Tito tenía méritos propios. Dijo, ¿quién eres tú para discutir conmigo? Sí, somos iguales. Yo tengo, Pues mi, yo cri- soy yo superior. tengo mi criterio. Pero eso no pasó. ¿Dónde fue? En algún sitio de eso, en una conferencia. Yo escuché a dos de los que invitaban. Pero es que cuando los rusos llegaron aquí después de la Segunda Guerra Mundial, el inventario de nuestro partido era 37 gente. Dicho públicamente, con un debate libre, abierto. Sí, pero en los 90, ¿eso se desarma o lo desarmaron? No, eso se destruyó desde dentro. Eso, Se destruyó desde dentro. Eso, Pero eso no fue a balazo. Como Mao Zedong cayó frente al desarrollo que hicieron los China. Estados Unidos, que coincide con la muerte. Sí, claro, eso lo debilitaba. ¿y quién dirigió ese proceso de salir de abajo, de China? El más chiquito, ¿Cuál? Deng Xiaoping, Ah, Xiaoping. que Mao se burlaba de él en las reuniones, diciendo, póngase de pie, que hay que hablar. Porque Ay, era Dios muy mío. chiquito. Estaba de pie. Sí. Pero Dios mío. lo Se humilla- burlaba y lo de él. metió preso varias veces. Es más, cuando dos, qué sé yo, cuántos cerebros de esos dijeron, esto hay que cambiarlo. La pandilla de los 4 la aisló, la persiguió. Y bueno, en definitiva ellos tomaron su vía de desarrollo y ahí están los resultados. Hoy en la producción industrial mundial, la vieja Unión Soviética no suma lo que es China. Entonces los resultados fueron positivos en muchos aspectos. Pero también esos espasmos imperiales de zona Bien. hay que ponerle sus límites, Bien. porque si no arrasan con todo. En eso ya por lo menos tenemos una orientación. José, cuando se habla de imposición de leyes, de sistemas, por ejemplo, aquí te dice, porque Soros es del grupo de ricos de Estados Unidos que propugna por la limitación de la población. Y Bill Gates tuvo que retroceder y se metió a comprar tierras para sembrar comida, porque se dio cuenta que eso era. Esta política de control poblacional, ¿en qué se fundamenta? ¿Por qué somos demasiados según ese grupo de ricos?
No es lo que dices tú y yo, no, lo que ellos dicen. Esos son los espasmos imperiales. Eso es un espasmo imperial que es en el aspecto de la cultura, del conocimiento, de las costumbres. Sí, pero está bien, José, porque yo veo que los dueños de la fábrica de cigarrillos no fuman, pero ellos no se controlan ellos controlan a los otros, la población. Intentan controlarlo, tú haces tu costumbre de acuerdo a tu propio criterio. Y esos condicionamientos son tonterías de gente que quiere vender más, que tiene alguna preferencia de otro tipo. Bien, una cosa que tú siempre has defendido y no te ha tenido ningún... Dentro de esto que vivimos, sin tratar de cambiarnos, ni irnos a las montañas, ni hacer un magnicidio, ¿qué cosas podemos ir haciendo para mejorar un país que tiene tantos problemas y que muchos de ellos, por razones de tamaño, porque tú no puedes decir, vamos a hacer igual que Estados Unidos, nunca lo vamos a hacer, porque no son comparables, pero por lo menos qué metas podría poner un presidente que va a gobernar 4 años? Tú dices, para mejorar un poquito esto y en 4 años decir, bueno, a mí me tocó tal o cual cosa. Tú llama a un PRDista, José, y pregúntale, ¿qué ustedes hicieron? El gobierno en Humán, de Salvador, de Hipólito. ¿No te dicen? Y tú llamas a un PLDista de Leonel o de Danilo y te dicen 5 obras, te la dicen rápido. La corrupción, bueno, ya ese es otro tema. Pero... Hubo un líder de ese grupo. ¿Hubo? Un líder de ese grupo, muy respetado por su estirpe, que defendió la acumulación primitiva. De capital. Abiertamente. Diciendo, a principio del primer gobierno peledeísta, que no era peledeísta propiamente dicho, sino hijo de una coyuntura en que Juan Bosch y Balaguer se pusieron de acuerdo para parir un hijo común. Que era Leonel. Sí. O que fue Leonel. Una realidad política distinta. Pero eso no fue una solución para resolver un problema. Eso quien lo crea es Balaguer, porque ese grupo amenaza. No. Óyeme, a quien primero Balaguer llamó de fuera fue Juan Bosch. Fue bueno. Porque tenía una personalidad política propia. Sí. Para, en conjunto... Y tenían muchas cosas en común, ¿eh? Pero es que Trujillo rompe esa generación. Una parte es... Uno se queda y otro se va. Unos se quedan y otros se van. No fue uno solo. Pero no cambia la mentalidad. Pero la primera pregunta que le hace Balaguer a Sacha Bollman, que fue el primer enviado que mandó Juan Bosch aquí a buscar comunicación, que vino como periodista. Y en esa entrevista Balaguer le dice, ¿usted qué representa? No, yo soy del instituto de tal, de Costa Rica. Dice, Juan Bosch está ahí. Me interesa hablar con él. Y el mensajero llevó el mensaje. Sí. Luego Sacha Bollman fue un personaje que se integró a la vida dominicana, se casó con dominicanas, tuvo hijos y Sacha Bollman desaparece del juego, pero jugó un papel, esa conexión. ¿A quién manda Balaguer a hablar allá a Miami con Juan Bosch? A Rodríguez de Morici. A Rodríguez de Morici. Una afinidad intelectual, una afinidad cultural. Y es quien lo recibe. Un hombre que cada vez que iba a La Habana a una reunión cultural le pedía permiso a Trujillo para ver a su amigo Juan Bosch. ¿Tú te das cuenta? Sí. Entonces por eso Juan Bosch es el primero que entra. Pero no entra él, manda un soldado, manda a Miolán. Hombre que conoció la capital cuando vino en esa ocasión, porque era de la frontera, ¿cómo se llama el pueblo de la frontera más próximo? Bueno, en el norte. Pero de Jabón, Montecristi. De Jabón, de Jabón. Y cuando en el 34 descubrieron la conspiración de Santiago, Miolán estaba en esa conspiración y se fue por Dajabón. Y conoce Santo Domingo
cuando vuelve 30 años después, Sí. 96. Él se fue en el 34. En el 34, con la conspiración de Augusto Lora y Jiménez Grullón y esa gente en Santiago. ¿Estrellureña estaba vivo en ese año o ya no? Estrellureña murió. Era vice. No, pero él murió. Está hablando del 34. ¿Eh? Del 34 estamos hablando. Estrellureña estaba en el exilio probablemente en ese momento. Pero Estrellureña desaparece de la historia tras Trujillo desplazarlo. Trujillo lo desconsideró 1000 veces. Entonces, eso, volvemos a la original. Esos dos se ponen de acuerdo y colocan y ponen su sucesor. Entendieron el desarrollo de la ciudad, entendieron lo viable, Era lo posible. lo posible, en una coyuntura difícil. Que ya yo no podía. Pero es que Fidel Castro estaba en el poder, Sí. pleno de poder, pleno de juventud, pleno de ideas nuevas. Fidel es el líder latinoamericano más importante de la historia. O sea, el que más conoce la humanidad. Tú vas a Birmania y hay gente que sabe quién es Fidel Castro, o que sabe que eso pasó. A cualquier sitio que tú vayas, claro, eso al cabo del tiempo se va diluyendo y llega a su nivel fundamental, esencial. Pero nadie ha gobernado 60 años en América. Él murió el día que le dio la gana. Se diseñó su tumba, donde yo quiero estar enterrado, semejante a Cristo, con una piedra que da vuelta y cosas de esas. Debe haber salido de ahí algún día. Porque él la Y el puso, PLD, si él puso la piedra... y el PLD llenó el cometido que se le asignó. O lo varió un poco. Hay muchos que lo entendieron en su criterio más prosaico y asaltaron al poder, y otros que entendieron su papel. Hicieron elevados, hicieron cosas, hicieron un metro. Sí, hicieron un metro en esta isla. Hicieron un metro. No, es realmente... Metro que los otros tuvieron que seguir. Sí, realmente tú hablabas de los poderes del PRD. Realmente el PRD, la primera oportunidad que el PRD tiene de gobernar 2 periodos corridos es esta. Es esta. Las otras han terminado en frustraciones, aunque aparentemente lo sería lo mismo. Pero Don yo te voy a Antonio decir se una pega cosa, un tiro. pero ¿tú crees que esto es PRD realmente? Es que hay una esencia del poder, hay una esencia de eso. Eso no se cura. Hasta se hereda. Bueno, Tú eso no es lo ves que la tenemos. cantidad de hijos de dirigentes. Han llegado más lejos que los papás. Los hijos de, los tenemos ahí a toditos tenemos ahí. Los hijos de Hipólito, los hijos de Zaida Lobatón, los hijos de Wenton Arnold, los hijos de Fello Suberví, los hijos de Sonia Guzmán, el hijo de Jorge Blanco, el hijo de Monchi Fadul, el hijo de Amarante Baré, el hijo de Sánchez Baré, el hijo de Bautista, el hijo de Peña Gómez, el hijo de Felucho, los hijos de Atuey. Es un partido hijo de... Hasta Y el hijo los de hijos, así que se lleven. ¿eh? El hijo. De Leonel también ya. El hijo de Leonel y el hijo de Abinader. Y el hijo de Abinader. Ese no lo he sentido. Ese. ¿Eh? No lo he sentido. No. No lo he sentido, no. El presidente. Es que el hijo de... el hijo de Abinader. El hijo de Yo pensé que tú... Fue el hijo de José Rafael. Pero tú te das cuenta que hasta yo me equivoco. ¿Eh? Yo entendí que era el hijo de Abinader. De José Rafael. Sí. Que siempre fue O adjunto. sea, esa equivocación conduce a que la huella de este es más grande que la huella del otro. Sí. ¿Eh? Pero Y es real. es que usted dice el PRDismo no se cura, y si se habla de cura es que hay una enfermedad, es decir, que es un quebranto. No, es un virus. Es un virus. Sí, es así, esto es PRD. Bueno, pero hay... Entonces tú dices que por el hecho de repetir es que tienen una oportunidad de hacer algo. ¿eh? Que pueden hacer algo si se lo proponen. Sí. Porque van a tener el tiempo. No. En el tiempo, el único que ha gobernado un periodo es el que está hoy, el Abinader de hoy. Pero mira, hay una declaración que va de mano con eso. Dice, ahora venimos con educación de calidad. Un reconocimiento a que no lo pudo hacer en estos 4 años.
porque de calidad no la tenemos, ¿verdad? El 4% se fue en dinero, no se fue en calidad. Aquel famoso proyecto de los años 78, en que había una materia o un departamento de capacitación de maestros en una zona específica. Yo no sé si tú recuerdas que lo dirigía una persona que todavía ayuda aquí, un extranjero que dirigía ese proyecto, muy bonito, por cierto. Eso no hay dinero ahí dedicado a eso. Hacía sueldos de maestros, sí, Sueldos. pero no a capacitación. Y eso es una lástima, que es un criterio baladizo. Guadamuz dirigió ese proyecto. Fue un intento en que por primera vez 3 ministros de 3 gobiernos distintos, Balaguer, Bosch y Peña, es decir, PRD, PLD y Reformista, con Jacqueline Malagón, con Gil Iturbide, con Leo Mato, con Andrés Rodríguez, con, ¿qué te digo? Ibelice Prade Pérez, con Milagro Ortiz. Esa gente eran de 3 partidos diferentes y pensaban iguales como ministros. Bueno, llegaron a un acuerdo esencial, que se necesitaba más dinero para la educación. Ahora, probablemente en el manejo del dinero habían criterios distintos. Hay gente que confunde el papel de la educación con el papel de un sindicato. Y no son papeles iguales. Bueno. Los unifica el que hace el cheque. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de una vez con José Israel.